Pacheco, presidente de Ponencia IMED 2025, y presencialmente está el licenciado Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos, y también nos acompaña el contador público certificado Pedro Aguilar Domínguez, presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales, y su servidora Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta nacional de IMED. Vamos a dar lectura primero al boletín de prensa, después tendremos la participación de Ponencia IMED 2025 a cargo de el maestro Roberto Arechederra Pacheco, después sesión de preguntas y respuestas y bueno, ahí finaliza la sesión. Vamos a dar lectura al boletín de prensa, que traemos varios puntos importantes que de hecho han sido preguntados en forma reiterativa por nuestros contactos de prensa en todo sentido. Los mensajes principales son: las últimas semanas se han presentado varios eventos que merecen mención por parte de IMED. En primer lugar, el 8 de septiembre se entregó al Congreso de la Unión el paquete presupuestal para 2026. Destaca el hecho que el gobierno ahora estima un déficit ampliado de 4.3 en 2025, comparado con la expectativa original de 3.9%. Esta diferencia no causó sorpresa, ya que, como lo mencionamos en otras ocasiones, nuestra estimación siempre ha sido que el déficit ampliado rondaría entre 4 y 4.5% del PIB para este año. Lo que resalta en el documento es que ahora los requerimientos financieros del sector público esperados para el 2026 se estiman en 4.1%, mientras que la última confirmación de calificación de Standard & Poor's Global Ratings del 8 de septiembre proyecta un déficit de 3.6% para el año entrante, para estabilizarse en un promedio de 3.5% los años siguientes, pudiendo representar una expectativa de un déficit menor para mantener estable la calificación. Una desviación importante y continua de los niveles de déficit compatibles con la calificación actual comprometería la estabilidad de la calificación soberana, la cual ya se encuentra presionada por apoyos extraordinarios tanto a Pemex como a CFE, tal como lo menciona la misma calificación en su comunicado. Las propuestas de modificaciones a la Ley de Ingresos incluyen 4 rubros que merecen atención. El primero es una propuesta para aumentar la retención del 0.5% a los ingresos por intereses aprobada para el ejercicio del 2025 al 0.9% para el 2026. La iniciativa menciona que el impuesto es temporal, pero no resulta así para todos los contribuyentes, pues hay casos en que no presentan declaración cada año. En nuestro país, aproximadamente 33 millones de trabajadores se encuentran en la economía informal y no declaran impuestos. A esto se suman aproximadamente 15 millones de trabajadores que por su nivel de ingresos no presentan declaración anual. En suma, 48 millones de potenciales ahorradores podrían verse afectados por no poder acreditar dicho impuesto de ahorro. El segundo rubro es la propuesta de eliminación de la deducibilidad de 3/4 partes de las aportaciones de los bancos al IPAB. El IPAB es un seguro de depósitos y las aportaciones cumplen la función de prima. Al encarecerse una prima sobre un seguro, existe la posibilidad que el asegurado
baje su cobertura. En el caso de los bancos, podrían expulsar a otras instituciones las cuentas pequeñas que no sean rentables. Estas cuentas podrían encontrar su camino en instituciones de mayor riesgo, como las SOFIPOS, que tienen una cobertura mucho más pequeña y restringida que los bancos, o las SOFOMES o FinTechs, que carecen de cobertura. También podrían sumarse en efectivo a la economía informal, y además la falta de deducibilidad tiene un impacto que va desde el 1% hasta el 3.5% de la utilidad neta de los bancos, dependiendo de la institución. Lo más probable es que las instituciones reaccionarían haciendo ajustes a sus comisiones o tasas de interés para compensar la reducción en la rentabilidad. El tercero es la propuesta de eliminación del tratamiento fiscal especial para la deducción de créditos incobrables. De ser aprobada, es muy probable que esta medida afecte la colocación de crédito, especialmente a los individuos y pequeñas empresas que no han tenido antigüedad suficiente o que no tienen un buen historial crediticio, sobre todo en el pasado. Si la autoridad considera que ha habido abusos en la deducción de créditos incobrables, puede reforzar su regulación y supervisión al respecto, pero eliminar esa posibilidad podría ir en contra de una mayor bancarización en nuestro país, que de por sí es muy baja cuando se compara con otros países. Asimismo, se debería reforzar el sistema de los programas de garantías de la banca de desarrollo hacia las instituciones financieras para créditos empresariales y pymes. El cuarto se refiere al aumento del IEPS a refrescos y tabaco. El gobierno ha señalado que este aumento de impuesto a estos bienes desincentivaría su consumo, con lo que hay un beneficio para la salud de la población. Pero esto no ha sido el caso ni en ocasiones anteriores que se aplicó un aumento tal en México ni en otras economías del mundo. Se sabe que a mediano plazo la demanda por estos bienes es muy inelástica. Lo que realmente puede lograr beneficios para la salud pública son las amplias campañas educativas en escuelas y familias y no en las medidas tributarias. Nuevamente, tenemos que mencionar el oneroso rescate de Pemex a la luz del anuncio de su plan estratégico y la colocación de bonos por parte del gobierno federal para refinanciar los vencimientos de la petrolera. El plan estratégico pretende que Pemex produzca 1.8 millones de barriles de crudo diarios. Según datos de la misma empresa, en la actualidad produce menos de 1.4 millones de barriles de crudo diarios y aproximadamente 270,000 barriles diarios de condensados, que no se divulga exactamente qué son. Pudieran ser gases o químicos, ni cuántos ingresos obtiene Pemex de ellos. Hoy, las reservas probadas y probables de Pemex son aproximadamente la mitad de lo que sumaban en 2012. Es evidente la falta de inversión en explotación y extracción de petróleo, que ha sido la mayor fuente de flujo de efectivo que genera Pemex. Esta falta de inversión se origina en la inexistencia en refinar combustibles, una actividad que ha generado pérdidas a Pemex por más de 3 décadas. Según cálculos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP,
Del 2013 a 2024, el gobierno ha otorgado apoyos fiscales y financieros por 2.9 billones de pesos, 2.2 billones tan solo de 2019 a 2024. Sumando las emisiones recientes de bonos para refinanciar la deuda de Pemex por 25,000 millones de dólares, aproximadamente 467,000 millones de pesos, el rescate de la petrolera excede 3.3 billones de pesos. Este es el rescate más costoso que se tiene registro. Y aun cuando se pretende que Pemex sea autosustentable a partir del 2027, la falta de efectividad en la actividad de refinación sugiere que va a ser imposible lograr esta meta. El monto de rescate podría incrementarse indefinidamente. El 17 de septiembre, el representante comercial de Estados Unidos, de acuerdo con su ley, lanzó la convocatoria para la consulta pública para recibir comentarios sobre el TEMEC de diversos actores, como empresarios, congresistas, académicos, etcétera, de los tres países que sirvan para la revisión formal del tratado que se llevará a cabo entre enero y julio del 2026. Nos parece fundamental que se pueda ser incluyentes y se integre la voz de los empresarios, de los trabajadores y de la sociedad civil de México dentro de este proceso. Como se ha comentado en el pasado, habrá resistencia por parte de varias organizaciones sindicales a una renovación del tratado sin cambios sustanciales. En IMEF estamos en la mejor disposición de aportar, tal y como se ha hecho en forma permanente, con información económica técnica, como es el indicador IMEF, recientemente considerado como un ejemplo de alianza. Como se puede apreciar en las siguientes páginas, los resultados de nuestra encuesta mensual permanecen relativamente estables. Este mes hicimos el ajuste para excluir del registro del IMSS a casi 1.2 millones de trabajadores de las plataformas Uber, Didi, etc. Ello con la finalidad de evitar distorsiones en los registros. No se sabe si esa afiliación en su mayoría será temporal o definitiva. En todo caso, no se debe interpretar los registros del IMSS como creación de empleo, pues los trabajadores de las plataformas ya tenían un empleo antes de registrarse formalmente en el IMSS. Con este ajuste esperamos un continuo deterioro en la expectativa de generación de empleo formal para el año, bajando de 160,000 el mes anterior a menos de 141,000 este mes. De hecho, hay varios encuestados que esperan que la generación de empleo formal en 2025 sea incluso negativa. También se espera una mejora de 1/10 de punto en el crecimiento del PIB este año para cerrar en 0.5%, al igual que un fortalecimiento en el tipo de cambio de 19.70 por dólar a 19.30 pesos por dólar. Como se puede apreciar en las expectativas para 2026, las variables se mantienen prácticamente sin cambios. Esto es el análisis coyuntural y voy a dar lectura nada más rápidamente a los resultados de la encuesta mensual de las expectativas que ustedes tienen y han recibido en su boletín de prensa. En el marco macroeconómico 2025, el crecimiento del PIB, el 0.5%, la inflación a fin de año, el 4%, balance público tradicional en porcentaje del PIB, el menos 3.90%,
Tasa de política monetaria para fin de año, 7.25%. Empleo del IMSS en cambio absoluto, como lo mencionamos, 140.995. El tipo de cambio en 19.30, tal como lo mencionamos. Y en cuenta corriente el porcentaje del PIB en menos 0.8%. Y esto lo tenemos en un comparativo cuadro trimestral en el 2025, donde podemos visualizar las variaciones, y para el 2026 que mencionamos que no se presentan mayores cambios en el entorno macroeconómico, lo tienen ustedes ahí en el cuadro de macroeconómico 2026, y es hasta aquí donde damos lectura de este boletín, pasando a la exposición de Roberto Arechederra con los avances de la ponencia IMEF, y después entraremos en preguntas y respuestas. Muchas gracias, presidenta, y muy buenos días a todas y todos. Gracias por la oportunidad de compartirles los avances de la ponencia IMEF para aquellos que no tengan referencia reciente de la misma. La ponencia IMEF es el trabajo de investigación más importante que realiza el IMEF durante cada año. Es un trabajo que reúne el talento de diversos autores y que investigan en conjunto, haciendo equipo hacia una misma dirección, hacia un mismo tema. Este año, la ponencia IMEF, y si le diéramos a la siguiente, Gloria, te voy a agradecer, pues esta es una primicia. Estamos estrenando diseño de la propia ponencia y en la pantalla pueden ver cómo quedó el diseño de la misma, que se titula Educación Financiera y la Inclusión como elementos de desarrollo de México. Estamos hablando en esta ponencia de la importancia de la educación financiera, de la importancia de que los distintos actores tengan iniciativas claras para poder eh, llevar objetivos y poder llevar la educación financiera a todos los niveles, no solo a los grupos más privilegiados, sino a todos los grupos a lo largo y lo ancho del país, desde comunidades indígenas hasta discapacitados, hasta niños y pues a lo largo y ancho, como ya decía, la ponencia. Este es el estilo de diseño que estaremos usando y que pronto estará ya en proceso de impresión. Se puede ver que es un camino que tiene muchos carriles, que incluye a muchas personas y que en esa ruta que tiene distintos niveles, distintos, digamos, distintos retos, por eso las curvas, hay gente que requiere una atención diferente, por eso ese hilo azul que se ve que sobresale y que es importante tomarlos en cuenta para que no se pierdan en esta ruta de desarrollo. Y la portada, como pueden ver, tiene también unos puntitos que pues es lenguaje braille y que estará pues comunicando el título de la propia ponencia para aquellas personas con discapacidad visual. La siguiente, por favor. La ponencia tendrá una impresión entre 200 y 500 ejemplares para poderlos entregar y difundir en universidades, organismos empresariales, dependencias gubernamentales, tanto federales como estatales y municipales. Y estaremos buscando pues difundirlo lo más posible y además tendrá una versión electrónica de fácil accesibilidad de forma tal que nadie se la pierda si así la quiere tener. Adelante, por favor. La ponencia está compuesta de 7 elementos concretos, una introducción que genera un panorama general de la misma y 7 capítulos que habla el primero de conceptos fundamentales, el segundo de herramientas y estrategias, y entonces si nos vamos en esta ruta que vemos en la pantalla, primero hablamos de qué conceptos es fundamental que la gente sepa de educación financiera. Luego aterrizamos en herramientas y estrategias, no solo se queda en un elemento conceptual, sino aquí las personas que tengan acceso al documento van a poder tener acceso
archivos de Excel que les va a permitir, por ejemplo, hacer un análisis financiero personal, un presupuesto personal y algunas otras herramientas. También la parte 3 es la que habla de inclusión, que es empoderar a los grupos marginados, en donde vamos a hablar de cómo la educación financiera es importante que llegue a grupos como los discapacitados, como las comunidades indígenas, como los niños, y es digamos, es un elemento sumamente importante para nosotros en esta investigación. El cuarto capítulo, retos y oportunidades de la educación financiera. Aterrizamos con las propuestas que cada uno de los autores generó, de tal manera que hagamos una recopilación en el capítulo 5 y ahí se tengan todas las propuestas de forma tal que las autoridades, las dependencias, las distintas secretarías vinculadas con el tema puedan verlas y puedan trabajar sobre las mismas de una manera mucho más sencilla, mucho más asequible. Y la sexta serán las conclusiones de todo este trabajo, de forma tal que, que las personas que la lean puedan tenerla y puedan ser conscientes de esas conclusiones. El formato de la propia ponencia no es un libro de lectura, puede leerse de corrido, como si fuera un libro tradicional, o normal, pero se pretende que sea más un documento de consulta que pueda ayudar a las autoridades, a ustedes como medios de comunicación, para encontrar respuestas a interrogantes que se puedan presentar en torno a este tema. La ponencia calculamos que va a tener, estamos en proceso final de edición, pero se pretende o calculamos por la dinámica que llevamos, que tendrá entre 250 a 300 páginas de, de extensión. Si le diéramos a la siguiente, Gloria, te agradezco. No voy a no mencionar a todos los autores, pero tenemos personalidades muy destacadas que están escribiendo en la ponencia, como la propia presidenta nacional de IMEF, Gabriela Gutiérrez, con un capítulo que se denomina Punto de Partida para una Estrategia Integral, Víctor Manuel Herrera, del Comité Nacional de Estudios Económicos, Jaime de León Reyes y Pedro Antonio Aguilar Domínguez del Comité Nacional de Estudios Fiscales, economistas connotados, funcionarios y representantes de la comunidad financiera como Guillermo Samarripa, como Tomás Humberto Rubio. La siguiente, por favor. En herramientas y estrategias, José Medina Mora y Casa, expresidente Coparmex, habla de un capítulo muy bonito que es la responsabilidad de las empresas en educar financieramente a sus colaboradores. Daniel Becker, presidente del Consejo de Banca Mifel, habla del sistema financiero, sus instituciones. Jorge Alegría y María Ariza, ambas bolsas, participaron en esta investigación. Álvaro García Pimentel, distintas personalidades que pues serán parte del acervo y de autores que se estarán presentando aquí. La siguiente, por favor. En el capítulo 3, personalidades como Adriana Macías, que tiene una discapacidad al no tener ambos brazos. Así fue de nacimiento esta diferencia y nos habla de educación financiera inclusiva para personas con discapacidad. El tema todavía lo quisimos llevar más allá y Chantal Alejandra Aguilar nos habla de las habilidades sociales en la inclusión laboral de personas con capacidad y analistas y economistas connotados como Federico Rublí y algunos otros también están escribiendo. La siguiente, por favor. Vamos a hablar de una iniciativa muy importante que pronto vamos a lanzar que le denominamos IMEF Educa. Es una plataforma de inteligencia artificial creada en el seno del propio IMEF y que Vicente Pliego, su creador y autor intelectual, pues está escribiendo de cómo la inteligencia artificial puede apoyar a la educación financiera e IMEF se suma a esta tendencia de forma tal que la gente, los socios IMEF, la sociedad en general, pueda tener acceso a educación financiera a través de un acervo de conocimiento que estará disponible a través de esta plataforma IMEF Educa, que en estos momentos está en el proceso de pruebas piloto. La que sigue, por favor. La estrategia de difusión que tendremos, por supuesto, en esta rueda de prensa mensual, desde el mes de enero hemos estado presentando avances, agradeciéndoles a todas, a todos, pues la difusión de la misma. Y
pues en la convención de IMEF que será llevada a cabo en el mes de noviembre en Los Cabos. Estamos esperando la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum y ahí le estaremos entregando a ella este documento de forma tal que oficialmente el IMEF haga entrega de en manos de la presidenta Gabriela Gutiérrez, haga entrega a la presidenta Claudia Sheinbaum de esta investigación tan relevante y algunas otras iniciativas que de la misma ponencia han venido surgiendo. Estamos trabajando en la generación de un observatorio IMEF de educación financiera y de trabajar y vincularnos con los distintos organismos financieros, empresariales, para seguir hablando de educación financiera, seguir apoyando estas iniciativas. La que sigue, por favor. Y pues agradecerles nada más a ustedes, medios de comunicación, que como siempre le dan cobertura a nuestro instituto, que como siempre le dan cobertura a las iniciativas que tenemos y agradecerles que en esta vez vayan a tener, vayamos a tener el favor de su apoyo para difundir esta ponencia y que por supuesto cada uno tendrá una copia del documento una vez que esté terminado. Muchísimas gracias y es cuanto, Presidenta. Cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por esta exposición. Vamos a iniciar la parte de preguntas y respuestas. Primero con Natalie Rizzo, que se encuentra aquí presente y pide la palabra. Por favor, Natalie. Buenos días, gracias. Bueno, tengo dos preguntas. Primero, me interesa particularmente el rubro deuda pública. Ustedes lo mencionan transversalmente en el boletín con las proyecciones del déficit, pero lo que me gustaría saber es qué creen que puede pasar con esta variable en particular en 2026 y para adelante, concretamente si creen que es posible llegar a este 60% como tan temido que puede hacer cambiar la calificación de México, 60% del PIB, y en el caso de que pueda llegar a pasar, ¿cuándo creen que podría ser? Y la otra es también un comentario con respecto al paquete económico 2026 sobre la iniciativa para poner aranceles a países sin tratado comercial, si podría llegar a tener un impacto en la inflación o qué otros impactos le ven positivos y negativos. Gracias. Víctor, por favor. Gracias. Bueno, este tema de la deuda para mí es me llega a lo personal porque estuve 25 años en una calificadora, entonces yo sé cuáles son los peligros de aumentar sustancialmente la deuda de los países. Y creo que en alguna ocasión habíamos comentado de que una frontera para pasar del grado de inversión a grado especulativo para un país emergente es 60% deuda PIB. Y eso lo puedes consultar en la página de Standard & Poor's Global Ratings. Tiene una sección, si tú pones en Google S&P Global Ratings Sovereign Risk Indicators, te da hasta por mapa, por clase de calificación, por nivel de calificación, cuáles son los ratios. Y te puedes ir a la parte de gobierno general y ver, comparar cuánto es el apalancamiento medido de esta manera, país por país. Nuestros pares en Latinoamérica y en otros países serían, por ejemplo, Brasil, Sudáfrica. Sudáfrica es un par de México bajo muchos inversionistas internacionales y hasta cierto momento Colombia, ¿no? Los tres ya excedieron de 60% de deuda PIB, están en los 70, casi 80%, y son W menos, ¿sí? Ya el único par más o menos que tenemos en triple B con una deuda PIB de casi 50% es Indonesia. Pero nosotros ya estamos por ahí arriba y llenos más adelante. Un déficit fiscal siempre implica mayor deuda. Por eso, mantenerlo en un nivel de 3,5%, más o menos se mantiene estable con el crecimiento natural de un país en esa proporción. Pero si mantenemos este 4%, y ayer un connotado economista estuvo escribiendo en el Reforma acerca de ese tema, en 2027 el gobierno va a tener más presión para gastar por las intermedias. Hay mucha gente ya que está pensando que van a tener más de 4% de déficit y eso nos aceleraría más a 60%
hacia el final de este sexenio. Definitivamente, si le sumas los pickups que vencen en 2030, las presiones de 2027, es muy probable que antes del 2030 lleguemos a 60%, lo cual ya merita una baja de calificación, porque si tú ves en este listado que te comento, eh, todos los países que están en 60% están en W menos o en W más. Perdón, triple B menos o W más. O sea, están en la frontera entre el grado de inversión y el grado especulativo. Entonces sí estamos llegando a un nivel donde no habíamos visto. Bueno, arrancó México siendo calificado en 1992 en W más. Desde 1992 no hemos tenido una calificación especulativa y vamos para allá lamentablemente porque no solamente sufre el país, sufren los gobiernos estatales, sufren los bancos, sufren las empresas. A todo mundo se le encarecería sustancialmente el crédito y los plazos se hacen mucho más cortos. Además que si vemos lo que le pasó a Brasil en 2016, el tipo de cambio sufrió un ajuste importante de 2.2 reales a 4. Es una diferencia de 80%. Toma el tipo de cambio de hoy y multiplícalo por 1.8 y no es un escenario que queramos tener, ¿ok? Por esa parte. Y la otra, decías, del impuesto de importación a los productos chinos. Eh, no solamente los chinos, son a otros países con los que no tenemos tratado. Eh, Definitivamente sí va a haber un impacto. Por ejemplo, con los automóviles hay especulación sobre que el gobierno chino podría absorber buena parte de esos aranceles, pero no se van a absorber prácticamente todos. Entonces sí, en lo que encontramos otra fuente de suministro de no solamente productos terminados, por ejemplo, de acero o de aluminio, eh, podríamos, por ejemplo, en México no se produce aluminio, entonces tenemos que importarlo. O lo traemos de China, que es lo que estamos haciendo ahora, o lo traemos de Canadá, pero el aluminio canadiense es más caro. Entonces sí podemos esperar un aumento en las presiones inflacionarias una vez que estos aranceles entren en vigor. ¿Sí? No hay manera de escaparlo, a menos de que el gobierno chino lo absorba todo, pero entonces vendría una respuesta de subir aún más los aranceles, ¿no? Acuérdate también que Estados Unidos y Canadá tienen aranceles mucho más altos a China de lo que se está poniendo ahorita por parte de México. Esto puede cambiar dependiendo de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Si ellos esperan aranceles más altos de nuestra parte, seguramente vamos a tener que hacer algo al respecto. ¿Contesta tu pregunta? Sí, Bueno. gracias. Ahora vamos con las preguntas que realizan los periodistas que se han conectado. Ah, sí, claro que sí. Claro que sí. Bien. Quisiera preguntar, Óscar González de Justicia TV. Hablan aquí ustedes en el documento de una mejora de 1/10 de punto en el crecimiento del PIB, pero de un deterioro en la expectativa de generación de empleos. ¿Cómo es esto? Si lo pudieran explicar de alguna manera, sería una. Y la otra, yo sí les quisiera preguntar también sobre el tema del huachicol. Hemos visto recientemente el tema por todos lados. Y no sé si hay alguna estimación de cuánto pudiera ser el impacto en México de continuar con este tema, es decir, cuánto dejaría de estar entrando pues, a las arcas, ¿no? Precisamente por esta práctica que vamos a tener. Muchas gracias. Gracias. Primero, la primera pregunta sí es muy oportuna porque el que se hubiera aumentado en 1/10 la expectativa de crecimiento, 0.5 todavía tiene un cero adelante, ¿sí? No estamos hablando de ajustes marginales que se dan más por un sorpresivo crecimiento en el segundo trimestre, que fue más alto de lo que esperábamos todos los economistas que forman parte del comité, y más que lo que es la tendencia hacia adelante. Es muy relevante lo que estás preguntando de la generación de empleo, porque ya ven que de las meses pasadas tuvimos que poner freno a la publicación por las distorsiones que están creando la incorporación de las plataformas. Lo que estamos viendo y lo que está reportando el IMSS es que la generación de trabajos formales se está deteriorando.
y está siendo negativo mes con mes. Y ya vamos 5 meses. En esta última ocasión el IMSS mezcló varias cosas y no queda claro, pero si haces tú las matemáticas de cuánto fue la incorporación de los trabajadores de plataformas y se la restas, tuvimos nuevamente una destrucción de empleo en el mes de julio. Entonces, ya vamos 5 meses seguidos, ¿eh? Y si tú ves en los resultados de nuestra encuesta, si bien la mediana te sale en más o menos 140,000 empleos generados para este año, sí ya hay varios economistas que están esperando una reducción en la generación de empleos, ya tener el más alto, si me acuerdo bien, Gloria, son menos 185,000 empleos, ¿no? Para 2025. Entonces, esto se va a ir reflejando conforme avance el año, pero es muy posible que la generación de empleo formal en el país, de empleo formal, sea muy cercana a cero o inclusive negativa. Y el crecimiento de la economía, yo creo que no vamos a ver, quizás veamos un ajuste de alguna décima más o no, pero es un crecimiento menor a 1%. Ahora, con los efectos del huachicol que hacías preguntas, yo creo que cada día hay noticias nuevas sobre qué otra cosa, ya no solamente es huachicol de lo que entra, sino también de huachicol de lo que sale. Y eso tiene un impacto fiscal y un impacto para Pemex en todo sentido. Y es muy difícil en este momento cuantificar cuál es el impacto monetario al país y a Pemex, ¿no? Pero si tú ves estos 10 millones de barriles en barcos que se están deteniendo y son ya 4, y le haces la operación matemática, estás hablando de cifras millonarias de impuesto de importación y de ingresos que está perdiendo Pemex por este rubro, ¿no? Lamentablemente, hasta que no sepamos hasta dónde llega esto, no vamos a poder hacer un análisis de cuál fue el impacto real, pero sí es sustancial. Para más una idea, ¿tienen el dato de cuánto viene siendo el ingreso por pagos dentro del orden, pues, en materia de combustible? Solamente de lo que se ha decomisado, pero sabemos que es solamente una fracción de eso, ¿no? Esa es una fracción de lo que se está contrabandeando. No hay manera de saberlo en este momento, ¿no? Sí, Pasamos a las preguntas de los periodistas en línea. Santiago Nolasco, de Reporte Índigo. En la reforma a la ley de amparo prevé la improcedencia de recursos de revocación cuando un contribuyente pierda un juicio sobre un adeudo fiscal. ¿Esta propuesta de reforma es regresiva? ¿Qué opinión les merece este cambio al marco legal? Y una segunda pregunta, ¿ya tomó posesión el nuevo Poder Judicial? ¿Ustedes ya tuvieron acercamiento con la nueva Suprema Corte de Justicia? Nos va a ayudar con la respuesta el contador Pedro Aguilar. Gracias, Gaby. A ver, efectivamente se agregan en esta propuesta algunas causales de improcedencia para los recursos de revocación. Y esto no es novedoso, ¿no? Ya viene, es un complemento de algunas reformas que ya se venían dando y simple y sencillamente se va a profundizar en estos cambios. Lo que vemos es este argumento entre si puedes llegar a ser regresiva o no, o si simple y sencillamente era un mecanismo dilatorio que tenían los contribuyentes, es lo que al final del día, pues hoy en día está en debate, ¿no? Nosotros como instituto meramente académico analizamos las dos situaciones, analizamos los argumentos de ambos lados y vemos por qué pueden existir estos argumentos de uno y de otro lado, ¿no? Por un lado, la eficiencia, si esto va en contra de la eficiencia administrativa de los procesos jurisdiccionales en relación con los casos que tiene el gobierno con los contribuyentes, y del otro lado, si nos quita de alguna manera una posibilidad que teníamos como contribuyentes de tener una instancia adicional para poder irla haciendo, ¿no? Entonces, esto va adicionado con todo lo que se está proponiendo en la reforma en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, habrá que estar muy atentos para entender cuáles serán las implicaciones hacia el futuro derivado de esta posibilidad, porque aún es una propuesta y veamos en qué termina.
Y en la segunda pregunta que nos hacían en relación con la Suprema Corte de Justicia, si bien de alguna manera el IMEF llegamos a tener algún acercamiento con las autoridades, incluyendo las judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este momento no lo hemos tenido, pero tampoco es como que en otras ocasiones que hubiera habido un cambio de ministro, algunos cambios de magistrados, hubiéramos tenido con tanta eficiencia algún acercamiento con ellos, ¿no? Entonces, si en algún momento tuviéramos algún acercamiento y les podemos compartir algo en relación con nuestra experiencia, por supuesto que lo haremos. ¿Puedo hacer un comentario adicional? Independientemente de lo que acaba de mencionar Pedro, en base a lo que es el impacto del amparo en el área fiscal, yo sí me atrevería a decir que para todas las áreas, para todos los rubros, sí es una regresión, porque la ley de amparo se hizo para evitar actos arbitrarios del gobierno. Y a la hora de modificarse de esta manera como está propuesto, puede dejarnos a los ciudadanos en estado de indefensión contra actos de gobierno que no son adecuados. Y para eso están las cortes, para poder dirimir ese tipo de diferencias. Y si hubo abusos por parte de la aplicación de amparos, independientemente de que si son fiscales o no, eso puede atenderse, pero no retirar una protección que tenemos todos los ciudadanos contra un posible acto de gobierno que no proceda. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Laura Quintero de La Silla Rota. ¿Cómo ven el planteamiento fiscal para que las plataformas de crowdfunding retengan ISR e IVA de sus clientes? ¿Qué implicaciones tiene para las plataformas y cuál sería el impacto? Aquí es bastante relevante recordar que como se está incorporando en la exposición de motivos de esta propuesta, se hace mención a el intento de fomentar un trato proporcional y equitativo entre los contribuyentes del sector del comercio electrónico. Esto no nada más aplica para el crowdfunding, aplica para todas las reformas que se están proponiendo en materia de plataformas digitales y tiene como intención esa, ¿no? Parecería que simple y sencillamente te lleva a poner en igualdad de circunstancias algunas de las situaciones que no venían aplicándose de alguna manera similar a lo que se tiene en los mercados que no son comercio electrónico. Entonces parece que en este caso las retenciones que se hacen, sobre todo y específicamente en el caso de crowdfunding en materia de IVA, pues están relacionadas con algo que ya sucedería en otros casos. Habrá que entender el impacto que tiene sobre estas plataformas para este tipo de negocios que finalmente tenían ese diferenciador donde no había en algunos casos retenciones directas y que se estaban generando ingresos relevantes a través de las mismas, ¿no? Entonces creo que al final habrá que también esperar un poco y entender la magnitud de esto. Sin duda puede afectar de manera directa a las plataformas que se estaban dedicando a esta parte, pero parecería que no debería de ser tan relevante esa diferencia porque existía de entrada una distorsión entre el comercio electrónico y aquellas que no lo son. Muchas gracias. Tenemos también de Verónica Martínez de Radio Educación la opinión que tiene el IMEF respecto a las proyecciones de crecimiento del PIB por parte del Fondo Monetario Internacional. Gracias. Pues ellos están estimando 1% para México en este año y nuestro comité que hace encuestas mensuales lo tiene hoy en 0.5%. En realidad no hay mucha diferencia. Si se acelera la actividad aún más a final de año, pudiera mejorar un poquito, pero nosotros no pensamos que llegue a 1%. Hay gente que piensa que puede llegar a 1%, pero aún así es un crecimiento bastante pobre, ¿no? Pensando de que México tiene un potencial de crecimiento anual, como lo había hecho en el pasado, de cuando menos 2,5%. Ana Martínez del Financiero, a Víctor Manuel Herrera, ¿cómo podría cambiar la recepción de remesas a nivel estatal con el freno de la migración en tránsito y la inseguridad pública?
Ya estamos viendo un impacto en las remesas, en el volumen que llega de las remesas, se está cayendo. Y si bien las remesas a nivel macroeconómico no tienen un impacto sustancial en la economía, porque por lo que son, son 60.000 millones de dólares contra una economía de 1.7 billones de dólares. A nivel local sí es muy representativo, sobre todo en ciertas zonas como Michoacán o como Zacatecas. Ahí sí las economías locales dependen de, de las remesas que envían sus familiares. Si no solamente se detiene el flujo de remesas de la gente que ya está allá, sino que además se detiene el flujo de migrantes a Estados Unidos, podemos esperar que estas comunidades que son muy pobres, son muy aisladas y dependen de este tipo de ingresos, puedan sufrir una temporada bastante difícil en lo que se corrige la situación migratoria en Estados Unidos. Y la pregunta sobre, presidenta del IMEX, sobre las aportaciones al IPAB, entonces sería una medida que frenaría la meta de prestar más a las pymes, ya que mencionan que podría ser el crédito más caro o incluso los bancos descartarían cuentas pequeñas. Efectivamente, lo que son las aportaciones del IPAB, que son un seguro para garantizar la parte de depósitos de los clientes, sí puede, los bancos o cualquier negocio, cuando hay una prima más alta, pues tiene que cobrar de alguna manera, en alguna parte, esta parte de la prima. Y puede ser en los servicios o en la tasa de intermediación por los créditos, en cualquiera de los dos. Los diferentes bancos toman la decisión de en dónde van a aplicar este costo, digamos que adicional al que el que se está presentando, y puede ser en servicios de créditos. No quiere decir que se frenaría la meta de prestar más dinero a las pymes, porque ese es otro tipo de riesgo que se mide, y lo que sí estamos promoviendo es que ya la tasa bajó un poco de lo que estaba, por lo tanto es más accesible los créditos para las pymes y para todos en general. Y esto sería un ajuste a lo mejor que se realiza por cuestiones de riesgos, y también en la parte de que los bancos podrían descartar las cuentas pequeñas, pues es posible, y depende del foco del negocio del banco, si es retail o si es empresarial o si es mayorista. Dependiendo de eso, creo que tomarán la decisión que sea más pertinente a los intereses tanto de los clientes como de los bancos. A continuación, pide la palabra Dainzú Patiño, de Expansión. No, no, sí, pide la palabra Dainzú Patiño. Si podemos abrir el micrófono, por favor. Hola, buenos días a todos y a todas. Son dos preguntas. Una es para el contador Pedro Aguilar. Viene en el paquete económico, pues, también la propuesta de endurecer las medidas para las facturas falsas y contra los factureros. Entonces, en este sentido, me gustaría más que nada que nos pudiera compartir, ¿qué consejos pueden caber en este sentido para los contribuyentes que emitan y reciban facturas? También, pues sí puede ser recomendable que también ellos mismos revisen si sus proveedores, sus clientes están en las listas negras del SAT. La segunda pregunta es para el licenciado Víctor Manuel. Del paquete económico, ¿qué tanto o qué se observa acerca de, pues, en los gastos que van enfocados a detonar el crecimiento económico, o que están más enfocados en esto cuando se invierten en ellos, ¿no? Salud, educación, pues infraestructura. ¿Cómo viene en este sentido el paquete económico? Y pues si sí puede ser suficiente para dinamizar el PIB. Gracias y buen día a todos.
Gracias, Denso, por tu pregunta. Y a ver, en el primer punto que mencionas en relación con esta incorporación de disposiciones en la propuesta del Código Fiscal de la Federación en relación con falsos comprobantes fiscales, esto, y déjame primero ponerlo un poquito en beneficio de todos, poner el contexto adecuado. Si se acuerdan, y lo platicamos aquí en alguna ocasión anterior, se hicieron diversas modificaciones constitucionales para efectos de poder incorporar algunos supuestos en los cuales existiría prisión preventiva oficiosa por algunos crímenes mayores, incorporando la emisión de falsos comprobantes fiscales. A la luz de eso se incorporan estas disposiciones en el Código Fiscal de la Federación que nos parecen de inicio pretenden únicamente regularlo y poner un piso parejo para todos. Efectivamente, lo que mencionas es sumamente relevante porque a la luz de eso y pensando que estas disposiciones están orientadas con ese fin, los contribuyentes tenemos que tomar mayores precauciones en relación con la recepción y con la emisión de facturas. ¿Por qué? Porque ya ponen mucho más claro el contexto de qué es lo que van a estar buscando en relación a comprobantes que no amparen operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, lo cual pues es todo y es nada, ¿no? Porque puede ser desde alguna actividad que definitivamente pues esté del lado equivocado o puede ser alguna que no se cuente con la documentación soporte que acredite que se trata de actos jurídicos reales, que derive de operaciones existentes y verdaderas. Entonces, con esta combinación de hechos, efectivamente, lo primero que tendríamos que atender es a las listas negras, al 69B, al 69 bis para ir a identificar que los contribuyentes con quienes estamos teniendo relaciones jurídicas y recibimos comprobantes fiscales, pues efectivamente no estén ahí. Y además de esto, tener un candado adicional para poder ir e identificar quiénes están en relación con qué actos jurídicos y si se cuenta con el soporte suficiente para poder acreditarlo en caso de que la autoridad nos llegara a revisar con estas nuevas facultades que se están dando a conocer o se proponen en el Código Fiscal de la Federación, pues tener cuidado que si viene la autoridad, si esto llegara a hacer una reforma al código, tener los elementos para que en algún punto, si llega la autoridad a cuestionarnos, podamos esclarecer cualquier tipo de duda que existiera en relación con ellos, desde la perspectiva de explicar la naturaleza de la situación jurídica, así como otra vez documentarlo debidamente para poder dar esta explicación y decir que se tratan, pues que no se tratan de comprobantes fiscales falsos, ¿no? Yo creo que por ahí tendríamos que venir con estas adiciones que meramente se vuelven una carga administrativa para los contribuyentes, porque ya tenemos un montón de cosas que tenemos que considerar, compliance que tenemos que atender en el día a día, y esta sería una nueva forma que tengamos que adicionar a este compliance ya sustancial y administrativamente complejo para las empresas en México, ¿no? Y luego tu segunda pregunta era con respecto a las expectativas de crecimiento por los factores de inversión que tiene el presupuesto, ¿cierto? Sí, correcto. Bueno, hay dos componentes de la inversión en México, una es la privada y la otra es la pública. La privada está estancada, no está creciendo, ¿sí? Estábamos más o menos en 20% del PIB, pero en años anteriores hemos estado en 22%, ¿no? Y en la pública, todo el sexenio pasado arrancó en 2,5% del PIB y luego cuando las obras emblemáticas creció a 3,3% del PIB y cuando empezó este sexenio bajó al 2,3% y en el segundo trimestre está en 2,1%. La inversión sigue cayendo en México por parte del sector público y no se ve que se vaya a recuperar. Y aquí es bien diferente, hay que separar en qué están invirtiendo, porque una cosa es que están invirtiendo en respaldos, por ejemplo, que se están yendo a Pemex, que tiene un costo enorme y no tiene ninguna retribución. Y la otra cosa es estar construyendo, bueno, por ejemplo, quieren destinar un monto que suena pequeño para lo que es
para los trenes de pasajeros son más de 100 millones de pesos, pero no solamente es el gasto de los trenes, es el costo de operación, porque ningún ferrocarril de pasajeros en el mundo es autosustentable, siempre depende de subsidios del gobierno. Y mientras tenemos la infraestructura, vas a la carretera de Querétaro, que es la carretera nafta, y está llena de baches, ves el periférico para entrar aquí en la Ciudad de México, y te tienes que detener de tantos boquetes que hay, o la carretera de Puebla, ya vemos lo que está sucediendo. Entonces, es como que no está bien orientada la poca inversión por parte del gobierno a lo que debería de irse, y estamos destinando recursos que no van a generar mayor retribución social en el futuro. Y un ejemplo que te pongo, por ejemplo, es el gasto de salud o el gasto de educación que siguen cayendo en el presupuesto. Muchas gracias. Y pide la palabra Leonor Flores del Universal, que aquí nos acompaña. Gracias, buenas tardes. Es en relación a si ustedes qué riesgos les ven a este paquete económico que se dice que es humanista, qué riesgos le ven a este humanismo que están promoviendo a través de este presupuesto, estos ingresos que pretenden captar, por un lado. Por el otro, también preguntar acerca del impuesto a los ahorradores, que estoy viendo la estimación que están haciendo. Se dice que en México pues no hay quien ahorre, precisamente porque pues hay muchas trabas para el ahorro. En este sentido, los que invierten en CETES directo estarían afectados. Esa sería una. ¿Por qué se dice que no es un aumento cuando pues claramente pues 0.5 a 0.9 pues sí no es lo mismo 2 más 2 que pues, ¿por qué se dice que no es un aumento? Y por otro lado, si en el IMEF ven atractivo el que se reviva la repatriación de capitales y que además le agreguen como novedad que pues se puedan invertir en el Plan México. ¿Qué tan atractivo puede ser eso? Si consideran ustedes que sí va a haber respuesta a eso, y también el impuesto a los videojuegos, ¿es un chiste o cómo lo ven? Porque a lo mejor no van a recaudar mucho porque no se sabe realmente pues que es un videojuego que es violento, porque pues vemos que hasta Mario Bros es violento, ¿no? No sabemos cuál es la definición de cuál va a ser la violencia, cómo la van a definir para poder determinar este impuesto. Gracias. Sí, muchas gracias. Con la primera pregunta, Víctor, la segunda, Pedro, y también Roberto creo que tiene que decir sobre esto. Bueno, me voy a apoyar mucho con lo que diga Pedro porque hay un profundo impacto fiscal en todo esto, ¿no? Pero parte de los cálculos que hicimos aquí, porque el impuesto ya se ha cobrado, ¿sí? Y algo que le agradezco mucho a Pedro que me haya aclarado es que siempre se ha cobrado sobre el capital, ¿sí? Sobre el monto de tus ahorros, no sobre los intereses que se está pagando. Y luego se acredita en la declaración de impuestos sobre la renta. Y los que declaramos impuestos sobre la renta tenemos la posibilidad de recuperar una parte de eso. Pero mi pregunta fue, bueno, ¿y la gente que no declara puede recuperar? Y no puede recuperar nada. Y entonces empezamos a buscar información y si 52% de la economía es informal y de la PEA, que son como 62 millones de personas, pues 33 millones de personas no pueden acreditar ese impuesto al ahorro. Y luego, si tú tienes ingresos
hasta determinado monto, no tienes obligación de declarar. Entonces tampoco puedes acreditar ese impuesto. Entonces sí, hay mucha gente, casi 50 millones de personas, que se van a ver afectadas por una falta de recuperación de ese impuesto. Y aquí tengo dos comentarios. Primero, si es un aumento, porque están proponiendo 0.5 a 0.9, es casi el doble. Y segundo, dicen que es temporal, pero ya llevamos años con esto. Y te recuerdo, para los que tenemos memoria, que el impuesto a la tenencia automotriz era temporal. Y todavía lo tenemos, ¿no? Entonces, sí es una medida que inhibe el ahorro, porque sobre todo para la gente que pueda ahorrar poco, pues sí le van a quitar 1% de sus ahorros, ¿no? Porque no va a poderlos acreditar. Ese es mi comentario desde mi punto de vista y me voy. Con respecto a la parte humanista del plan. A ver, te voy a pedir un favor, Leonor. Dime, por favor, qué quiere decir humanista. Porque desde mi punto de vista, humanista es, le voy a dar salud y medicamentos a la gente, le voy a dar una educación de mayor calidad y esos rubros vienen cayendo en el presupuesto. Entonces, yo dejaría de utilizar ese calificativo porque en realidad no le estás dando a la gente, o vienes, por ejemplo, en el periférico, caes en los baches y se te truena la llanta, ya te afectó en tu economía particular, ¿no? El gobierno no se está dedicando a dar los servicios básicos necesarios a la población. Eso no puede ser humanista. Un complemento a lo que dice Víctor acerca de la tasa de retención sobre los intereses que te pagan los bancos, que es este porcentaje del 0.9 que platicamos que está propuesto para el 2026. Hay muchas aristas que tienes que considerar, incluyendo, oye, sí, efectivamente hay mucha gente que no termina de alguna manera acreditando ese impuesto, ¿no? Las personas que presentan su declaración anual acreditan ese impuesto y ven si tienen un impuesto a cargo o tienen un impuesto a favor y van y piden su saldo a favor en su caso o complementan el pago del impuesto anual. Pero también hay muchos otros factores en relación a esto, como algunas medidas de simplificación administrativa que prevén las propias disposiciones fiscales para decir, oye, si nada más tienes intereses y tienes un ingreso por nómina, que son menos de 400,000 pesos anuales, pues no tienes que presentarla. Y ahí es donde entra un poquito este análisis mucho más pues de detalle que menciona perfectamente Víctor en relación a hasta dónde sí llegan esas cuestiones. También la realidad es que no es la tasa más alta que hemos tenido. Hemos tenido años con una tasa superior al 1.5%, y en esos años lo que veíamos con los ahorradores era que cuando presentabas tu declaración anual la gente se decía, oye, ¿y en qué momento me retuvieron esto, no? Obviamente eran tasas sumamente altas, había saldos a favor en el ejercicio siguiente, en el mes de abril, cuando presentas tu declaración, muy altos, muy relevantes, y que hoy en día pues han ido disminuyendo a partir de esta bajada en la tasa. También otra cosa a considerar es que lo que mencionan en la exposición de motivos es que el mecanismo cambió para determinar, sea cual sea el mecanismo que ellos utilizan para determinar el 0.9%, fue modificado, y mencionan en la propia exposición que si no lo hubieran modificado, la tasa habría regresado a 1.55%, y en pro de los ahorradores se intentó hacer esto. Entonces, hay un montón de aristas que tenemos que considerar en ese debate, pero sin duda entendemos el punto y pues hay cierta parte de los ahorradores que sí pueden estar pues teniendo una implicación relevante en que casi te suban al doble una tasa de retención cuando se te vuelve definitiva, ¿no? ¿Los CETES directos sí están afectados? Sí, porque aplica para los ahorradores en general que tienen sus recursos a través del sistema bancario. Sí, ya existía el del 0.5, incluso en los CETES. Y ahora es pues el 0.95. Creo que Roberto tenía un comentario que hacer con respecto a esto. Muchas gracias, presidenta. Pues a mí me gustaría solo señalar algunos puntos adicionando a lo que ya comentaron mis compañeros del presidio, porque hay varios impactos directos e indirectos en la inclusión financiera que se pueden anticipar derivado de todo lo que se ha comentado.
Con relación a la mayor retención de ICR a intereses, que ya se comentaba que pasan del punto 5 al punto 9, pues evidentemente los pequeños ahorradores, especialmente quienes no prestan su declaración, como ya comentaron, tendrían un desincentivo para mantener sus recursos en el banco. Y hay que recordar que México es una economía que tiene un alto uso de efectivo todavía, una baja bancarización comparada con otros países, y que esto pues va a generar un desincentivo alrededor. Si los ahorradores, que ya se decía en el boletín, 48 millones de potenciales ahorradores podrían verse afectados, pues puede ser que muchos prefieran guardar efectivo, mantenerse en esquemas informales, lo cual no abona a la inclusión financiera y a la educación financiera en general. Entonces, esto va a acarrear menor atractivo de productos de ahorro básico, lo que frena la bancarización y la profundización financiera, y pudiera pues, seguir generando inclusive tasas reales negativas en los ahorros, porque muchas de las cuentas bancarias para pequeños ahorradores, pues es lo que tienen una tasa real negativa, lo cual no los protege de la inflación y generando un deterioro de su poder adquisitivo en el tiempo. También el que las cuentas pequeñas y la población vulnerable, pues que al quitar la deducibilidad de aportaciones al IPAP, se encarece el seguro de depósito y los bancos podrían, por decirlo de alguna forma, expulsar cuentas poco rentables, y los recursos podrían migrar a instituciones con menor cobertura, como Sofipos, Sofomes, o incluso, como ya hemos dicho, a efectivo. Y esto aumenta la vulnerabilidad de los sectores con menor capacidad financiera, debilitando la confianza en el sistema. En cuanto al crédito a pymes y a emprendedores, pues la eliminación del tratamiento fiscal especial para créditos incobrables, pues desincentiva el otorgamiento de crédito a personas sin historial sólido y a pymes jóvenes, lo que desincentiva la innovación, la generación de nuevos empleadores, que eso ha venido cayendo en el dato en general en nuestro país, y limita el acceso al financiamiento formal para quienes más lo necesitan. Y pues como IMES advertimos que esto iría en contra de la meta de ampliar la bancarización. Y en general, pues estas medidas configuran un escenario donde el ahorro formal pierde atractivo para millones de mexicanos, el crédito a pymes y población vulnerable se restringe, limitando la inclusión, y la certidumbre jurídica se erosiona, lo que desalienta el ingreso de nuevos usuarios al sistema financiero. Y aunque la intención de la reforma es fortalecer la recaudación y la estabilidad fiscal, los cambios propuestos pues tienden a ser regresivos en materia de inclusión financiera, es decir, podrían reducir la confianza del sistema bancario, aumentar la informalidad y limitar el acceso al crédito, justo para los segmentos que más requieren apoyo. Y pues hasta aquí sería mi comentario, y abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias, es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Y nos faltaba la de repatriación. Cuando se hizo el último esquema de repatriación del gobierno de hace 2 sexenios, que fue el de Peña, creo que era era 18, ¿no? Bueno, fue en 2018, ¿no? Sí. Pero fue como 8% de impuestos. Y dijeron que era amnistía. Y a la mera hora empezaron a auditar a la gente para ver si había tenido sus ingresos habían sido lícitos. Entonces ya te agarraron por otro lado. Hoy es 15% la propuesta. Tienes que retenerlo en actividades productivas que no dicen exactamente qué son. Y si no lo tienes en 3 años, te pegan con otro 20%. Entonces, yo no sé cómo lo veas tú, pero yo creo que el otro tenía más incentivo para repatriar capitales que que además tiene condiciones que no sabemos si la vamos a cumplir o no. Y tenemos el antecedente de que pues ahora ya no le dicen amnistía, ¿no? Entonces, igual somos acreedores de una revisión para ver si esos recursos fueron generados de forma lícita, además de estarlos nosotros trayendo con ese porcentaje. No sé, Pedro, si tú qué pienses, pero yo no le veo mucho atractivo a un esquema como estos, ¿no? Sí, tiene muchos condicionantes, muchas limitantes, muchos requisitos que tienes que cumplir, y sin duda deja muchas dudas en relación a si efectivamente va a ser algo que los empresarios quieran hacer, sobre todo derivado de que esta administración y la administración anterior
estuvieron encima de ellos cuando repatriaron en el 2018, ¿no? Entonces, pareciera que va a ser algo que va a estar muy identificado las personas que se añadan a este plan y que pues habrá que entender exactamente cuáles son las condiciones en las que lo hagan, ¿no? Y el último punto, el del IEPS, sin duda es muy novedoso, ¿no? Pero hay que tomar en consideración que la ley del IEPS persigue en lo general fines extrafiscales, ¿no? Que esto ha sido señalado por las exposiciones de motivos y por alguna doctrina que se refiere a la capacidad del gobierno para intentar evitar o de alguna manera disminuir el consumo de diversos productos, ¿no? En este caso, el de los videojuegos, hay una regulación que emitió ya hace algunos años la Secretaría de Gobernación, que son los lineamientos generales del sistema mexicano de equivalencia de clasificación de contenidos de videojuegos. Esto fue emitido en 2020, donde se incorporan estas categorías C y D que no son aptas para menores de 18 años, que pareciera que son las que van a estar incorporadas a la tasa adicional de IEPS del 8%. Es decir, lo único que están intentando hacer es regularlas para decir, los videojuegos estaban hechos para niños, esos no tendrán IEPS, y los que tengan violencia adicional y algunas consideraciones que no son aptas para los niños tendrán este 8%. Habrá que entender en el negocio de los videojuegos si el 8% es significativo o no. Parece que si son videojuegos para adultos, pues puede ser que el 8% no sea ahora sí, con un incremento significativo, pero también habrá que entender si esto de alguna manera va a modular la forma en la que los mexicanos que están adquiriendo los videojuegos y los servicios relacionados con ellos que también están grabados, pues cómo los va a afectar y qué está viendo el gobierno para incorporar una medida como estas, otra vez entendiéndola desde su fin extrafiscal, que es modular el consumo de la gente en México, ¿no? Entonces, sin duda, habrá que entender un poquito más y ver a profundidad que sobre todo los agentes que están haciendo este tipo de videojuegos no están en México, ¿no? Entonces habrá que entender si para ellos es relevante, a lo mejor simple y sencillamente es una medida que incorpora más recaudación en México, también considerando que pues, no es algo que nos interese mantener en un nivel sin el IEPS, ¿no? Entonces hay muchas cosas que considerar en ese aspecto. Y perdón, y en relación a este IEPS también para los de bebidas azucaradas y cigarros, Sí. este aumento también que se pretende hacer, también a finales de año se hace una actualización de la cuota, entonces también va a haber otro aumento adicional. Sí, o sea, haz de cuenta que una tiene que ver con la propia reforma que se está proponiendo, que tiene que ver con las partes que incorporan la determinación de las cuotas en ambos tipos de productos, y otra tiene que ver con la inflación meramente, que es la actualización de las cuotas por el mero transcurso del tiempo, por decirlo así. Y justo en esos dos también se habla con mucho detalle en relación a que México es de los países con mayor consumo de bebidas saborizadas, por eso se amplía el alcance de qué va a estar sujeto al IEPS para las bebidas saborizadas, y además se incorpora esta modificación, ¿no? Igualmente para los tabacos, se dice, oigan, pues vemos que sigue esto existiendo en México, quieren incrementar esto para efectos de evitar que la gente siga consumiendo, ¿no? Va a ser un doble aumento. Un doble aumento. Sí. La experiencia nos dice que la gente sigue consumiendo eso, ¿no? Y México sigue siendo el país con mayor consumo de bebidas azucaradas y en donde todavía se fuma bastante a pesar de los impuestos. Entonces, no hay mucha elasticidad ahí con estos impuestos, ¿no? Sí, tenemos una pregunta de Felipe Garzón del Financiero. Miguel Ramírez pide la palabra. Está conectado. Sí, Miguel, por favor, si nos abre el micrófono. Gracias, buen día. A mí me gustaría saber, dada la situación, cómo está conformado el Congreso de la Unión, en donde el partido Morena tiene la mayoría en ambas cámaras. ¿Qué pasa si se aprueba el paquete fiscal del año entrante sin ninguna modificación, como había sucedido
algunas ocasiones atrás, en el sexenio anterior, en donde no se le cambiaba nada. ¿Cómo ven este impacto a la cuestión de la actividad económica? Gracias. Desde los tres participantes de la mesa, por favor. Sí. A ver, si quieren, yo empiezo desde la parte técnica meramente fiscal. La realidad es que ya prácticamente todo el mundo que hemos revisado la propuesta de las diferentes modificaciones en las leyes en este paquete económico para el 2026, consideramos que ya prácticamente todo va a pasar igual. Habrá algún cambio mínimo, alguna consideración que resulte procedente, pero prácticamente lo que se está pues se siente en el ambiente es que se van a incorporar mayores medidas para que la autoridad tenga más alcance y poder rastrear de maneras distintas actividades o actos que quieren estar fiscalizando con todas las modificaciones al Código Fiscal de la Federación, que hay incrementos en la recaudación, no como una reforma integral, que es la que siempre como que se habla en el argot fiscal de oigan, ¿y para cuándo una reforma integral? Hay reformas que van a impactar sin duda diferentes sectores. El tema de los IEPS que ahorita platicábamos, los temas del IPAP que ya también platicamos. En fin, hay muchas consideraciones que van a hacer incrementar la recaudación por parte de la administración actual y que van a adicionar cargas administrativas adicionales para los contribuyentes. Hay cosas también importantes en los procedimientos, que era una de las preguntas iniciales con las que iniciamos, pero del recurso de revocación y también refiriéndome a la parte de la garantía del interés fiscal que se está modificando de manera sustancial. La parte de delitos fiscales, sin duda también hay mucha modificación. En fin, como que pareciera que no es una reforma tan grande, tan relevante en volumen, pero sin duda está muy focalizada a dar mayores facultades a la autoridad, a dar mayor carga administrativa a los contribuyentes y a incrementar la recaudación de manera indirecta, déjenme llamarlo así. Gracias. Sí, justamente por eso elaboramos como dando por hecho que esta reforma va a pasar, justamente por eso nuestros comentarios técnicos y nuestro análisis que hemos realizado. Y pues sí, si pasa, pues va a pasar, tienen todo el peso en el Congreso, pero yo creo que aquí mira, lo que tenemos que ver es no solamente qué es lo que se está recaudando, sino en qué se está gastando. Y no se está generando, no se está gastando nada que tenga un rendimiento social, un retorno social con respecto a lo que nos están cobrando por el otro lado. Y lo que va a suceder es que ya de por sí estamos destinados a crecer entre 1 o 1,5% el año que entra, pero es muy probable que si sigue de esta manera vamos a estar creciendo más o menos 1,5% los siguientes años. Las infraestructuras se irá deteriorando, no se reactivará la inversión y vamos a entrar en un proceso de aletargamiento económico como el que ya estamos empezando a sentir, ¿no? Entonces, sí, se puede aprobar porque tienen todas las herramientas para aprobarlo de esta manera, pero al no tener la orientación del gasto para estimular más crecimiento, pues sencillamente no vamos a crecer. Gracias, Víctor. Ahora sí continuamos con Felipe Garzón del Financiero. ¿Consideran creíbles las proyecciones de las principales variables económicas estimadas en el paquete económico del 2026 como crecimiento económico, déficit fiscal ampliado, tipo de cambio y producción de petróleo? ¿Y qué riesgos hay de que se descuadren las finanzas públicas si no se cumplen y para la calificación crediticia? Felipe, a diferencia de otros años, estas variables sí son más confiables, porque si tú ves las variables de crecimiento para el año que entra, arrancan con 1,5, que quizás sea la parte más baja de su expectativa, es la más alta que tenemos en el sector privado, entonces no difiere tanto. En donde sí fue una sorpresa, y yo creo que porque ellos lo ven más complicado, es que el déficit ampliado va a ser de 4,1%.
cuando nosotros esperábamos que hicieran un esfuerzo adicional el año que entra. Y el peligro ya no solamente es en 2026, sino que en 2027, 2028, si se mantiene un déficit de 4%, entonces sí vamos a tener un tema en donde la deuda va a seguir creciendo y volvemos a la primera pregunta que se nos hizo. ¿Cuál es la expectativa de crecimiento de la deuda? Pues llegar a ese 60% de deuda PIB, estamos entrando a un terreno muy, muy peligroso para la calificación crediticia. Definitivamente no es ya de triple B, ya sería más de triple B menos para pasar a doble B más y perder el grado de inversión. Entonces sí estamos, sí tenemos que corregir el camino. Si no es el año que entra, no podemos darnos el lujo de tener otro 4% en 2027, porque entonces ya estamos entrando en una dinámica similar a la que cayó Brasil o la que cayó Colombia, en donde perdieron su grado de inversión. Y la última que tenemos es de Emiliano González de Infocel. ¿Consideran que un crecimiento económico mayor a lo esperado puede complicar la trayectoria a la baja de la inflación subyacente, sobre todo en el caso de servicios, y a su vez reducir el margen para recortes de tasas de Banxico? ¿Y creen que dejar la puerta abierta a nuevos recortes pese a los niveles actuales de inflación puede estar afectando el anclaje de expectativas? Mira, ojalá que creciéramos más, porque estamos ahorita con la economía ralentizada y no estamos llegando ni siquiera a 1%. Si creciéramos a 1,5% o 2%, yo creo que no habría mayores presiones inflacionarias. Yo creo que por acá había una pregunta acerca de qué tanto nos pueden pegar las expectativas inflacionarias, los aranceles adicionales. Eso sí puede tener un impacto que no lo estamos viendo. Ahora todavía tenemos, a pesar de lo que está lloviendo, las sequías tienen un tiempo de recuperación de 2 años. Si volviéramos a caer en sequía, entonces sí podrían mantenerse más caras algunas mercancías, creando algunas presiones adicionales. Pero en realidad yo creo que tiene Banco de México, sobre todo ahora con la expectativa de que el FED pueda bajar más su tasa, de reducirla marginalmente a más. Ahorita estamos con un diferencial de 350 puntos base, lo más bajo que se ha tenido es 280 puntos base, 2.8%. Entonces, si el FED baja un cuarto de punto, pues quizás Banco de México tenga la flexibilidad de bajarle un cuarto de punto. Pero la inflación, si bien está mostrando una tendencia favorable, la subyacente está persistentemente en 4%. Entonces, mientras no bajemos la subyacente de 4%, no podemos cantar victoria y eso va a limitar las siguientes bajas de tasa de Banco de México. No podemos desviarnos mucho de ese diferencial que tenemos y sobre todo no podemos bajarla tampoco a 5% si no arreglamos eso de la inflación subyacente. Bueno, muchas gracias. Ya serían todas las preguntas. Agradecemos mucho a la prensa que nos ha acompañado presencialmente. Muchísimas gracias. Y también a la que se ha conectado virtualmente. Muchas gracias, miembros del Presidium. Y con esto, pues, damos por finalizada nuestra rueda de prensa. Atentos a cualquier entrevista o pregunta que puedan tener. Muchísimas gracias.